Ahí estamos, ¿no? Ahí están viendo mi pantalla. Sí, sí está. Entonces, vamos a ver si logro ahí. Esta debe ser. Ahí vamos. ¿Sí se ve? Sí. Listo. Bueno, cuando empezamos a hablar con Sandra, con María Elena, con Martín sobre este encuentro, una de las cuestiones que pensaba y estaba vinculado a lo que planteaba Miriam en relación a pensar esa transmisión de la memoria en esta conversación intergeneracional, esta idea que ella decía, bueno, de cómo enseñar lo inenseñable en un punto, no sé qué es enseñable o qué es inenseñable después de 20 años que busqué ese título, pero en todo caso diría, bueno, cómo para las nuevas generaciones, algo que para mi generación, por lo menos para varias de los que estamos acá, fue parte de nuestra historia, de nuestra vida. Yo crecí en la dictadura, crecí en una familia muy comprometida políticamente, que sufrió exilio, persecución, etcétera. Entonces era claro que esto era parte de mi memoria, de mi identidad, de mi lectura del mundo. Pero eso no es necesariamente claro para todo el mundo y además para las nuevas generaciones que se van alejando del momento en el que pasó, por ejemplo, la dictadura, bueno, en un punto uno puede decir que bueno, que ya no es parte de su historia, porque quiere decir que nos hemos movido, que no estamos en la misma situación, que no tenemos las mismas luchas o tenemos luchas parecidas, pero que también se actualizan. Y entonces la cuestión de pensar una pedagogía de la memoria en esta clave intergeneracional me parece a mí que es central para que ciertos principios, para que ciertas luchas, para que ciertas cuestiones sigan vivas y que cada generación se pueda apropiar de ellas desde sus propias claves, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vengo trabajando hace tiempo en la cuestión de los cambios de los que traen los medios digitales y me parece que la digitalidad, lo que podemos llamar la digitalidad, la cultura digital, la sociedad que se ha digitalizado, plantea desafíos específicos a la transmisión de la memoria por motivos que después me voy a explayar, pero que tienen que ver, entre otras cosas, con un presentismo, un individualismo, como decía Adolfo, también un enorme presentismo, una mirada más hacia el futuro que hacia el pasado, una ruptura de muchas conversaciones intergeneracionales, y en ese sentido yo quiero también anclar esta conversación en torno a las imágenes. A mí me parece que la digitalidad plantea formas de transmisión y de construcción de los conocimientos diferentes, en muchos casos muy, lo que llamamos multimodales, muy apoyados en la imagen, y para mí ahí como la imagen es un buen punto de entrada para discutir algunos de los problemas y las tensiones de la transmisión de la memoria en los contextos actuales, ¿no? Voy a ir empezando con esta imagen, con esta foto precisamente de un artista visual argentino, seguramente muchos de ustedes y muchos de ustedes lo conocen, Marcelo Brodsky, buena memoria, esta foto que es la foto de su escuela del Colegio Nacional Buenos Aires, un primer año, si no me equivoco es el año 1967, y él ahí lo que va marcando es, bueno, qué pasó, cuál fue el futuro de estos chicos y a partir de esto un ejercicio de memoria respecto a la generación de los 60 y los 70, las desapariciones, las represiones, los exilios, ¿no? Y Marcelo después hace una exposición en el Colegio Nacional Buenos Aires en el año 1996, en la cual es la primera vez que se empieza a hablar en el colegio de los desaparecidos del Colegio Buenos Aires, ¿no? El hermano de Marcelo, Fernando, desapareció, y aquí está la foto que sacó Víctor Basterra en la ESMA. También ahí quería hacer un homenaje a Víctor, que también usó la imagen como un testimonio, ¿no? Me parece a mí que esta idea también es una idea fuerte para pensarla pedagógicamente, ¿no? La imagen testimonio, la imagen huella, la imagen marca, la imagen que deja esto, que una inscripción de la memoria para el trabajo colectivo, para ese diálogo intergeneracional, ¿no? Y me parece que ahí Víctor en esa valentía, en ese coraje que él tuvo de esconder y sacar clandestinamente las fotos de mucha de la gente que pasó por la ESMA, es algo que tenemos que siempre hacerle un homenaje. Víctor murió el año pasado también, por eso quería traer su recuerdo
a este encuentro, ¿no? En esta reflexión yo voy a ir muy de la mano de un autor que a mí me parece que es un autor que además siempre uno lo puede releer y ver otras cosas, que es Walter Benjamin, un alemán judío que se exilió en París y después en el exilio, tratando de escaparse de los nazis, llega a la frontera alemana y a la frontera española, perdón, a la frontera de Francia, España, y decide suicidarse, pues la frontera estaba cerrada. Bueno, claramente un exponente de una forma de pensar la sociedad, la cultura, la política, la memoria también, con una sensibilidad muy, muy importante, ¿no? Y el trabajo que él tiene sobre la memoria y sobre la imagen, a mí me parece que es una muy buena clave para pensar qué pasa hoy, más allá de que él se murió en 1940, para pensar también los cambios que traen hoy los medios digitales y cómo eso va produciendo otro tipo de memorias, ¿no? Y acá traje un breve extracto y ahí por ahí me detengo en estas partes que subrayé, ¿no? Pero esta idea que él plantea de que recordar es desenterrar, ¿no? Y esa idea, bueno, de que dice, la memoria es el medio de lo vivido, al igual que la tierra viene a ser el medio en el que las viejas ciudades están sepultadas, ¿no? Y cuando uno hace memoria es un poco esto, como el arqueólogo o el excavador, que tiene que ir pasando por esas capas de tierra que se han instalado, ¿no? Dice, bueno, se pierde lo mejor, aquel que hace el inventario fiel de los hallazgos y no puede indicar en el suelo actual los lugares exactos donde se guarda lo antiguo. El recuerdo real debe suministrar, acá tengo que achicar, perdón, el Zoom a veces tiene sus complicaciones. El recuerdo real debe suministrar al mismo tiempo una imagen de ese que recuerda, como un buen informe arqueológico no indica tan solo aquellas capas de las que proceden los objetos hallados, sino sobre todo aquellas capas que antes fue preciso atravesar, ¿no? Esta idea para mí es una idea muy importante en el trabajo con la memoria. Tenemos que atravesar capas, no es que el recuerdo está ahí o que, por ejemplo, la memoria testimonio que antes mostraba está ahí listo, ¿no? Sino que hay que entender, bueno, dónde lo encontramos, qué tenemos que desarmar, por ejemplo, políticas de la memoria que ya se han instalado, maneras de ver las imágenes que ya se han instalado, maneras de vincularse con las imágenes, ¿no? En la vida contemporánea, y en ese sentido para mí la charla que hoy me gustaría dar es una reflexión colectiva sobre las capas que tenemos que atravesar hoy en esta pedagogía de la memoria, ¿no? Y pensar un poco, bueno, cómo accedemos a esos recuerdos, cómo producimos también otros recuerdos, ¿no? Cómo nos vinculamos y cómo producimos estas memorias en ese diálogo intergeneracional, ¿no? Y yendo muy rápido en este escrito que él propone, pero me quiero detener un poco, las imágenes no circulan solas, las imágenes, no es que veo una imagen, por ejemplo, la imagen que hizo Brodsky, sino la veo en el marco de una cierta perspectiva cultural, una cierta posibilidad técnica. Y Benjamin lo que hizo fue estudiar estos medios visuales y, por ejemplo, cómo la fotografía cambió la relación con la memoria, ¿no? En la medida en que cuando él dice, bueno, cuando empezó a aparecer la fotografía, la gente se sorprendía que era tan nítido, ¿no? Hoy nos resulta muy difícil imaginar un mundo sin fotografía, pero bueno, esto cambió fundamentalmente las formas de experiencia. Y en ese sentido, nuestra experiencia siempre es técnica o tecnológica, siempre está mediada por las cosas, los materiales que tenemos a la mano. Y también Benjamin habla del capitalismo, por supuesto, de este consumo de la imagen como mercancía. Me parece que esto, si pensamos hoy en las redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, esto está como en el paroxismo muchísimo más, ¿no? Está mucho más capitalizado, y entonces en ese sentido también cambian los modos de ver, ¿no? Cambian la manera en que nos vinculamos a las imágenes, ¿no? Y ahí también Benjamin dice algo muy interesante de cómo fue cambiando la fotografía. Al principio dice, bueno, en estas fotografías que eran tan lentas y tan caras, y había que ir a un atelier, bueno, todo estaba dispuesto para durar, eran condiciones irrepetibles, ¿no? Y en ese sentido dice, bueno, había esta experiencia del aura, ¿no? De que era algo especial, de que nos deteníamos a mirarlo, de que, bueno, el aura tiene una parte, podemos decir, positiva, en el sentido de que nos detenemos en eso, de que nos conectamos, y también negativa, de que está un poco
totemizada, o una relación que él llama más cultural, más religiosa, ¿no? Menos democrática, podemos decir. Pero ahí la fotografía en un sentido no era actual, era una fotografía que estaba pensada para perdurar. Con la difusión de la fotografía pasa lo contrario, ¿no? La fotografía se vuelve cada vez más pegada a un contexto, más efímera, más banal, ¿no? Y Benjamin, en este escrito que comentaba, que se llama Pequeña historia de la fotografía, él termina con una frase que tiene todo que ver con la educación, que a mí me parece que hay que leerla desde este 2021, ¿no? Y él dice ahí, bueno, esta relación entre imagen y saber, entre ver y saber, ¿no? Que también me parece que es una relación que como educadores y estudiantes tenemos que trabajar mucho, ¿no? Él dice, bueno, no es la obligación del fotógrafo, descendiente del augur y del adivinador, descubrir en sus imágenes la culpa y señalar al culpable. No el que ignore la escritura, sino el que ignore la fotografía, se ha dicho, será el analfabeto del futuro, ¿no? Esto lo está escribiendo en 1931. Dice, pero es que no es menos analfabeto un fotógrafo que no sabe leer sus propias imágenes, no se convertirá el pie, el epígrafe, en uno de los componentes esenciales de la fotografía. Estas son las preguntas en las que la distancia de 90 años que nos separa de los daguerrotipos descarga sus tensiones históricas, ¿no? Él escribe en 1931, ahora tenemos 90 años después, ¿no? De hecho, 1931 1921 son 90 años de este ensayo, y me parece que esta idea de, bueno, ¿qué quiere decir la alfabetización en las imágenes? ¿Quién es alfabeto? Esta relación que él confiaba mucho entre una fotografía que va a tener un epígrafe. Ahora las fotografías en las redes sociales circulan, se remixan, ¿no? Van y vienen. Esta relación de imagen con un contexto, con un epígrafe, se ha perdido, uno podría decir, ¿no? Se han desgajado totalmente. Bueno, ¿qué tipo de trabajo hay que hacer ahí con el saber? ¿Qué significa saber leer imágenes, trabajar con imágenes, pensar una pedagogía de las imágenes, ¿no? Pensemos, él escribe en 1931, pero bueno, la fotografía ya se empezó, y por tomar uno de los ejemplos respecto a las imágenes, ¿no? La fotografía ya era muy popular en el medio educativo. Esta es una hermosa imagen que saca un fotógrafo en ese momento muy conocido, Samuel Booth, del Normal 2, de la Escuela de Aplicación del Mariano Acosta. Es una foto en la que podemos ver cómo hay una idea de monumentalidad, la escuela monumental, la escuela, ¿no?, de la generación del 80, esta escuela palacio, podemos decir, los niños, las niñas, ¿no?, que están ahí, esta idea también de una vida cotidiana, ¿no?, esta idea de, bueno, qué memoria escolar se construía con eso, ¿no? Y esa difusión enorme de la fotografía llevó a que se fotografíen de las cosas más dispares y acercándonos a nuestros temas. Bueno, aquí hay un cuerpo de reflexión muy interesante sobre lo que podemos llamar las imágenes del horror, ¿no? Y las imágenes, una de los corpus que están más estudiados son los de la Segunda Guerra Mundial y particularmente del Holocausto, de los distintos genocidios, ¿no? Y a mí me gusta mucho el trabajo que hace con las fotografías, y no por nada era amigo de Benjamin, ¿no? Esta idea que Bertolt Brecht comparte con Benjamin, de que la fotografía tiene que ir acompañada de un epígrafe para que produzca algo, ¿no? Fíjense, estas son fotografías de los años 30, principios de los 40, muchísima menos difusión que la que podría tener hoy la fotografía. Todavía había fotografía, por supuesto, amateur, ya existía la Kodak hace mucho tiempo, las revistas ilustradas, pero de ninguna manera era lo popular y barato que puede ser hoy, ¿no? Y ahí lo que dice Brecht en esta imagen en particular a mí me parece muy, muy interesante. Él dice, bueno, está trabajando sobre las imágenes de la guerra, y él dice, bueno, en realidad lo que hay que hacer con estas imágenes de la guerra es hacer un nuevo abecedario, es enseñar a verlas, ¿no? Bueno, para aquellos que puedan y quieran, este libro que se llama El ABC de la guerra es un libro muy recomendable respecto a la pedagogía de las imágenes de la guerra, las imágenes del horror, ¿no? Y él está en sus epígrafes, cuestiona estas imágenes y cuestiona cómo funcionan, ¿no? Dice, bueno, lo hemos colocado junto a la pared, a nuestro prójimo, hijo de una madre, para matarlo. Y para que el mundo lo sepa, hemos sacado una foto, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué produce esta imagen? ¿Qué ética tiene esta imagen? ¿Qué política tiene esta imagen? ¿No? Brecht está trabajando ahí las palabras contra las imágenes, ¿no? Y para que digan otra cosa de la que en principio nos están diciendo, para sacarnos de este espectáculo del consumo, ¿no? de esta banalidad, de esta cuestión efímera, irrelevante, en la cual perdemos de vista que aquí
hay un ser humano, hijo de una madre, ¿no? que ha sido matado y que además ha sido convertido en espectáculo en parte de este consumo de imágenes como mercancía, ¿no? Otra autora más contemporánea, ella actualmente está produciendo muchísimas cosas, es una francesa que también trabaja los corpus, hay algunas cosas ya traducidas al español que me parecen también muy, muy recomendables, se llama Sylvie Lindeberg, y ella dice que el problema, y además a mí me gusta mucho un poco benjaminianamente, ella dice, bueno, las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, cuando las vemos en el 2020 o en el 2021, las vemos con la clave de la televisión, de Facebook, ¿no? Del cable, de Netflix, etcétera, ¿no? Cómo educar, qué producen las imágenes en ese contexto, cómo volver a ver esas imágenes de otro lado. Y ella ahí formula esta idea, que a mí me resulta muy útil, por lo menos, que es esta idea de, bueno, de esa tiranía de lo visible que cree que las imágenes tienen que decirlo todo, ¿no? Y ella critica estos nuevos documentales que tienen que reescenificar todo, que tienen que inventar o hacer montaje, y ella dice, bueno, en un punto terminan siendo absolutamente inéticos o contrarios a la ética que nosotros quisiéramos, ¿no? Dice, bueno, esta idea de la visibilidad generalizada, dice, bueno, el poder de ver tiene que ser omnívoro, tenemos que verlo todo, y parece que a esta altura ya no podemos imaginarnos aquello de lo que no tenemos imágenes, ¿no? Y ella critica mucho todas estas escenificaciones que se hacen y al revés, propone volver a trabajar las imágenes de archivo tal como están, sin tener que hacerlas decir lo que no dicen. Si no hay imágenes, por ejemplo, de las cámaras de gas, precisamente porque los nazis no quisieron hacer imágenes de las cámaras de gas, ¿por qué inventarlas, no? ¿Será que solo creemos lo que vemos? Y en ese sentido somos tan tontos que solo creemos lo que vemos. A mí esa pregunta me gusta mucho, en vez de decir, ¿no? Esto creer, solo creo lo que veo, bueno, tenés que creer o hay que enseñar a ver aquello para lo que no hay imágenes, porque precisamente ahí esa ausencia dice más que si invento la imagen que no está, ¿no? Esto para mí enmarca un poco estos desafíos que tenemos hoy en la digitalidad, y ahí me baso en algunos otros autores que están trabajando la cuestión de la memoria digital, de la evidencia, el testimonio en la era digital, en esta era tan volátil, todo tan banal, todo tan rápido, ¿no? Tan voraz en muchos sentidos. Y ahí lo que señalan varios autores, dicen, bueno, esta idea de que antes la fotografía actuaba como un ejercicio de memoria y hoy es más bien un presente o una inscripción que se hace pensando en el futuro, ¿no? Por ejemplo, en estas selfies, que son parte de un corpus que estudió una alumna mía, Lorena García, ella trabajó el tema de las selfies y cómo se las piensa y cómo se las consume, cómo circulan, ¿no? Y esta idea, bueno, la saco pensando en cómo me van a ver, ¿no? Y en la vida que va a tener esa imagen a posteriori, no ya en diálogo, no para dejar un registro vinculado al pasado, sino más bien con futuros posibles, ¿no? Y con un futuro de la imagen que además está pensado casi exclusivamente en términos de este consumo también voraz, ¿no? Y en ese sentido, una artista franco-argelina que se llama Sophie Berrebi, que también trabaja cuestiones de imagen y memoria, ella dice, bueno, cada vez más las fotografías y las imágenes en esta época actúan como registros amnésicos. Incluso uno podría decir la mejor representante de eso es Snapchat o también TikTok, ¿no? Esas cosas que uno ve y bueno, inmediatamente o la mayoría de las veces son prescindentes, ¿no? Son imágenes como dice otro autor, Joan Foncuberta, dice las imágenes Kleenex, ¿no? Las imágenes desechables, saco y tiro, ¿no? Bueno, este es por ahí el régimen visual en el que vivimos, y a esto también quiero sumar otra idea, porque aquí venía hablando de la fotografía, pero bueno, ¿qué pasa? Los chicos hoy juegan muchísimo a videojuegos, ¿no? Sobre todo, uno puede decir, es casi una de las cosas que más hacen, y ahí hay un cambio en el estatuto de la imagen y en cómo se vincula con la imagen, ¿no? Esto es de un historiador del cine, Thomas Elsaesser, que también falleció el año pasado, y él decía para mí algo muy interesante. Él dice, bueno, en vez de pensar esta idea de la imagen como ventana a una vista para contemplar o de la que uno es testigo, está más bien esta idea de la imagen como el Pokémon Go, ¿no? La imagen como portal o como pasaje, una interfaz, un llamado a la acción, ¿no? Y ahí hay un desplazamiento. Él dice, bueno, las imágenes, si las tomamos literalmente,
cada vez más son espaciales, son aurales, ¿no? Están basadas más en los radares médicos, quizás ahí, bueno, por supuesto la industria militar viene marcando la industria médica también, ¿no? Marcando un poco la industria de los videojuegos. Y esta idea dice, bueno, redefinen lo que es una imagen, no una representación para mirar, sino un conjunto de instrucciones para actuar, ¿no? Eso también lo vemos muchas veces en las escuelas, en el trabajo con las nuevas generaciones, bueno, tocan y, bueno, toco y quiero hacer algo con esa imagen, ¿no? No es la imagen para contemplar, como quizás era para todavía una generación como la mía y quizás alguna de las que sigue, sino para hacer algo con ella, ¿no? Para intervenirla, para jugar, ¿no? Para hacer otras cosas. Y esto está muy asociado a esta idea de la generación del touchscreen, ¿no? La imagen táctil, la imagen de la pantalla táctil, ¿no? De esa interactividad asociada de nuevo a hacer cosas a partir de, ¿no? Pedagógicamente esto encaja muy bien con nuevos discursos pedagógicos, nuevos más o menos. Uno podría decir hay discursos pedagógicos que ya tienen 100 años, una pedagogía activa, una pedagogía que pone muy por delante la idea de la actividad por sobre y que convierte en tabú el sentarse a escuchar, el sentarse a mirar, ¿no? El escuchar una lección. ¿Por qué? Porque esta idea de que lo importante es estar en movimiento, ¿no? Yo ahí puse 2 citas que pueden ver con más detalle ustedes, pero una es de un texto de 2013, Pulgarcita, de un filósofo francés también, Michel Serres, y él ahí dice, bueno, en realidad ahora lo que importa, esto dice, ya nadie quiere ir sentado en un tren, queremos manejar el tren, ¿no? Lo que importa es la motricidad, no hay que ser espectadores, eso está mal visto, hay que ser actores, ¿no? Hay que estar en movimiento. Y fíjense, al final de eso, bueno, él dice, ya no hay maestros en el anfiteatro, en todas partes hay profesores, ¿no? Esta contraposición que le hacen maestros y profesores con la idea de, bueno, el maestro es el que dice la palabra, el maestro de primaria es el maestro que dice la palabra escrita por otros, en cambio el profesor es el de la oratoria, ¿no? Se pone en el púlpito, ¿no? Etcétera, etcétera. El que es actor de su propia palabra, ¿no? Y este cambio que en Pulgarcita aparece como un cambio bueno, yo creo que hay que pensarlo, ¿no? De nuevo, en sus efectos políticos, pedagógicos, éticos, ¿no? ¿Qué significa escuchar? ¿No hay una escucha activa acaso? ¿No? Y esta idea de la contemplación está mal vista y lo único que hay que hacer, lo auténtico es estar en movimiento, es ser, entre comillas, autor de la propia palabra, de las propias inscripciones, aunque esas inscripciones sean más bien repetir lo que otros han hecho, ¿no? Y el moverse sea hacer clic, 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 ¿no? Y esa interactividad que hoy se propone de los medios sea en el fondo mucho menos interactiva que estar escuchando y estar pensando, que implica, por supuesto, siempre una actividad, ¿no? También me parece que hay otro rasgo de época que es de la iconoclastia o iconoclasia, ¿no? Y esta idea de la burla, ¿no? De la ironía, y en un punto, bueno, hay una muy buena historiadora también de las iconoclastias en la cultura, desde los bizantinos y otras culturas, ¿no? que han peleado por regular muy claramente qué se puede ver y qué no se puede ver, y quemar imágenes o prohibir imágenes, ¿no? Y en ese sentido, estas son las luchas iconoclastas, ¿no? De destruir imágenes y de darle un enorme poder a las imágenes. Pero lo que dice ella es, bueno, el problema es que estas imágenes se han vuelto un gesto dominante, un gesto que está muy cooptado por las grandes industrias capitalistas en este momento. Por eso puse la propaganda de Nike o la de Coca-Cola o la que fuere, y la ironía y esta iconoclastia, más que ser ese gesto que era antes de subvertir la risa, ¿no? La risa subversiva, el humor transgresor, esa transgresión se convierte en el gesto dominante. Y en un sentido uno podría decir, bueno, hay que revisar también, ¿no? qué es lo que pasa, y después voy a volver sobre esto, ¿no? Cuando la única posición posible es la ironía o el gesto iconoclasta, destruir imágenes, en vez de nuevo, ¿no? Y lo uno esto a lo que decía antes, ¿no? De esa imagen sobre la que hay que hacer algo. Vamos a ver después algunos ejemplos que tienen que ver con, no sé, pintarle bigotes a la Mona Lisa, ¿no? Y bueno, en vez de mirar la Mona Lisa, a ver qué nos dice, por poner un ejemplo entre muchos otros, ¿no? Entonces, pensando qué pasa en las escuelas, ahora quiero contar un poco también, ¿no? Y esta imagen y cómo la imagen, cuál es el vínculo con esa memoria
con esa inscripción en una conversación intergeneracional, con una conversación que nos preexiste y que nos sucederá, que no empieza conmigo, ¿no? Bueno, ¿cómo se arma ese diálogo, ¿no? En ese contexto? Y quiero traer algunos ejemplos de investigaciones y de trabajos que se están haciendo hoy, trabajos muy interesantes, muchos de ellos, pero que también creo que tenemos que pensar en diálogo con estas transformaciones políticas y transformaciones de época y tecnológicas, ¿no? que van en distintas direcciones, ¿no? Por un lado uno podría decir, bueno, no hay ninguna duda de que hay una omnipresencia de las cámaras por todos lados, y de las cámaras además que más que aparatos de teléfono, digo de los celulares, más que aparatos de teléfono, ya son sobre todo cámaras y son sistemas de comunicación muy visuales, ¿no? Ahí, por ejemplo, también, ¿no? Esta es una foto que se había sacado con las computadoras de Conectar Igualdad, y también podemos ver, bueno, cómo la decoración, ¿no? de la computadora y la apropiación pasa por colocarse ahí, colocar una imagen propia, ¿no? Bueno, inscribirse también en ese bien, ¿no? Esa relación de la imagen con la identidad, con la apropiación, con la celebración, podríamos decir, ¿no? De lo propio, de lo colectivo. Esta es otra fotografía que sacó una estudiante que hizo su trabajo de campo en una escuela en la ciudad de Buenos Aires, donde ya no había pizarrón y donde también la idea era trabajar con una pantalla, donde se trabajaba a partir, digamos, con esta idea de lo móvil, de circular la palabra, de incluir, de activar de nuevo con la idea el pizarrón, por ejemplo, como una tecnología fija, ¿no? Entonces, nada, que hay que reorganizar el espacio y los artefactos del aula y la intervención, ¿no? del aula. También en esta misma escuela, bueno, la idea de la imagen y el lenguaje, cosas, bueno, no sé, como nuevas poéticas, ¿no? Nuevas memorias, pero de nuevo podríamos decir el trabajo acá con la imagen, esta idea de hacer hablar a la imagen, una imagen muy autorreferida, ¿no? Adolfo decía antes la cuestión del individualismo, del yo, y yo creo que esta es una pista que hay que seguir, y hay que profundizar, ¿no? ¿Qué pasa con ese yo desbordado? ¿Qué pasa con estas nuevas pedagogías que invitan a hablar, pero muchas veces desde el yo, ¿no? Decime qué te pasa a vos, qué sentís, qué opinás, ¿no? Y al final de lo único que podemos hablar es del yo también, de un yo pensado en ese futuro y no tanto en un diálogo colectivo transgeneracional, ¿no? y de memorias diferentes, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de esto que mencionaba antes, de esta imagen que invita a actuar, ¿no? Entonces también la Gioconda y el estilo de intervención que estamos produciendo los profesores, con media de que se apropien, que se acerquen, pero que también, yo digo, está muy alineada con lo que proponen los medios digitales, ¿no? Y yo quisiera ahí plantear una pregunta, y si tenemos que alinearnos tanto, no por sacar la posibilidad de lo lúdico, ¿no? Pero sí porque creo que hay que pensar qué quiere decir lúdico ahí, ¿no? Y si no es también repetir un gesto que ya está como muy conocido, muy previsible y que no aporta mucho, ¿no? Digamos, por ejemplo, en este caso uno podría decir, bueno, también otra estudiante que hizo su investigación, su tesis sobre la enseñanza de la plástica visual. Es mucho menos habitual que se enseñe historia, ¿no? del arte. Y es más habitual que se propongan intervenciones efímeras, ¿no? La parodia, la ironía. Y para mí ahí hay algo que perdemos también. Por supuesto, hay algo que perdemos si solamente usamos y enseñamos historia del arte y a venerar las imágenes, ¿no? Volviendo a esta idea de lo cultural. Pero me parece que hay un poco un timonazo para el otro lado, en el cual ya no hay historia del arte, ya no hay diálogo con otras posibilidades, con otras estéticas, con otros géneros, ya no hay un trabajo de una apreciación crítica, sino que juguemos con las imágenes, ¿no? Y ahí, de nuevo, juguemos con las imágenes, se juega, como está disponible hoy en las redes digitales, sobre todo en las redes sociales. También es muy habitual el uso de las imágenes como remix, ¿no? Remix, esta crisis, esta es parte de una presentación sobre la Guerra Fría, y se decía, bueno, la crisis de Berlín en 1947, y hay una imagen del muro. Yo trabajo más específicamente sobre enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, porque me formé como historiadora de la educación,
y uno puede decir, bueno, esta imagen tiene un problema, que es que el muro de Berlín se construyó en 1961 y la están usando para hablar de la crisis de Berlín en 1947. Bueno, pues decir, son 14 años, ¿qué problema hay? Pero bueno, si estamos en una materia que se llama historia y nos importa trabajar cierta precisión, no por volver a una vieja historia de las cronologías, ¿no? Sino porque me refiero a que, de nuevo, podemos volver con Benjamin a pensar esta imagen de la actualidad que pierde totalmente piso respecto a un epígrafe, a un encuadre, a cuándo se sacó, a por qué se sacó, a detenerse un poco, ¿no? Y no es que da lo mismo cualquier imagen, porque creo que este es quizás uno de los efectos que produce este momento de exceso de imágenes, de voracidad, ¿no? De banalización, de lo efímero. Bueno, da lo mismo cualquier cosa. Y yo creo que éticamente no da lo mismo cualquier cosa, ¿no? Y en ese punto, sobre todo además digo, una materia que se llama historia, si me decís estamos enseñando a hacer videos, bueno, sí, este es un detalle. Está bien, te puedo decir, mira, en la escuela la precisión importa, pero en una materia que se llama historia no debería pasar no deberíamos pasar tan rápido por estos gestos que se instalan como el mejor gesto además, ¿no? También ahí hay algo que en las investigaciones nos llama mucho la atención y que sigue, esto es algo que yo vengo encontrando hace más de 10 años, el predominio de lo gracioso. ¿Qué ves en las redes digitales? Veo videos graciosos. Esto me lo decían hace 10 años y lo siguen diciendo hoy, ahora voy a dar otro ejemplo, ¿no? ¿Y cómo elegís qué ver? Esta es una entrevista a una alumna de secundaria, ¿no? Y ella me dice, siempre los primeros, ¿y qué es un video gracioso? ¿Y cómo los buscas? Y pongo directamente en YouTube la palabra gracioso y ahí me salen un montón de cosas, ¿no? Entonces digo, bueno, también ahí hay un problema, porque el humor lo termina definiendo el algoritmo de Google, ¿no? Bueno, ¿qué se entiende por gracioso? Te ponen, por supuesto, los más vistos, y en general esto, bloopers, ¿no? Caídas, golpes, jodas, sustos. Bueno, ahí también yo creo que hay un problema. Y yo creo que el tema de lo gracioso, y ahora voy a dar otro ejemplo, para mí es un tema que hay que trabajar desde el currículum, ¿no? El tema del humor, de la ironía, porque si no, lo que termina instalándose es lo que están promoviendo los algoritmos de las grandes corporaciones, como gracioso, bueno, lo que promovemos los propios usuarios, podemos decir, ¿no? Porque el algoritmo funciona en gran parte por aquellas cosas que han sido más vistas, ¿no? Pero una investigación que estamos haciendo ahora sobre estas economías de la atención, ¿no? Bueno, ¿a qué se le presta atención? ¿Cómo se ve? ¿Cuánto tiempo pasan? Y en un caso, uno de mis estudiantes está trabajando, bueno, cómo se usa YouTube para estudiar. Y esto empezó porque a mí me llamó la atención que mis estudiantes en el posgrado, quiero decir, en investigación educativa, me decían, yo estudio con YouTube. Yo decía, pero ¿cómo estudias con YouTube? No sé, para mí, obviamente soy de otra generación, hay que sacar un libro, un apunte, un PDF, lo que sea, pero subrayar, leer, ¿cómo estudias con YouTube? Y entonces le dije, no, bueno, pero sí estudian y son estudiosos, bueno, ¿cómo se estudia con YouTube? ¿No? Entonces sí, efectivamente hay un cambio ahí generacional y me interesó ver, bueno, cómo están estudiando. Pero entonces ahí apareció algo muy interesante que es, bueno, esto, ¿cómo buscan? ¿No? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué buscas en un video de YouTube para estudiar? Y fíjense en las características de los materiales de estudio, que no tenga voz monótona, que tenga unos chistes metidos ahí en el medio para que se entienda, de nuevo, ¿no? Lo gracioso, la ironía, etcétera. Que sea información, pero atractiva, de nuevo, ¿no? Que se definirá como atractiva, etcétera. A veces te ponen videos animados con chistes o gente que pone chiste, pero nada para que no sea aburrido y que te atraiga y digas, esto es interesante. También en la misma línea, veo cosas rápidas de digerir, ¿no? Veo youtubers, pero en realidad están haciendo tonterías, ¿no? ¿Qué me llama la atención? Chistoso, que sea talentoso en lo que hace. Y bueno, también había una conversación respecto a que TikTok no es para estudiar, es donde la gente no puede concentrarse por más de un minuto, pero básicamente, digamos, está en una línea parecida, ¿no? Y aparecía como uno de los criterios fuertes de elegir un video para estudiar que no sea largo, que no dure más de 10 minutos. Me dice, pero hay temas que necesitan más de 10 minutos, ¿no? Y estamos hablando de un nivel secundario, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un problema en esta cuestión de la transmisión intergeneracional, ¿no? Y me parece, de nuevo, si pensando en estas capas que necesitamos atravesar para desenterrar memorias, para construir memorias también, ¿no? Me parece a mí que esta es una muy importante, ¿no? De pensar en este marco de nuevas economías de la atención, de nuevas posibilidades y limitaciones técnicas, ¿no? Entonces, bueno, pensando en conjunto, y aquí paso a la última parte de la charla que quisiera dar,
pensar esta cuestión de esta diversidad de materiales, pero también qué se hace con la banalidad de la memoria y con la banalización de la memoria, ¿no? A mí me parece que hay que entrarle a discutir esto, que hay que ver cómo trabajarlo, seguramente hay que hacer negociaciones en el medio, no estoy diciendo que no, pero me parece que también hay que ver en qué medida podemos en ese marco, no sé, si solamente ves videos de 10 minutos, bueno, por ahí te puedo ayudar a ver videos un poco más largos, o podemos empezar con videos cortos e irte mostrando qué es importante, que algunos conocimientos y algunas narraciones y relatos necesitan de otra complejidad y que no todo se puede simplificar, que no todo es tan efímero ni tan transitorio, ¿no? Y me parece que también hay que moverse un poco de esta idea de la parodia o la iconoclastia como el lugar obligado, ¿no? Como el lugar en el que, porque los chicos hablan así, entonces lo lúdico, lo divertido es esto, ¿no? Y ahí retomo a esta autora que antes mencionaba, María José Monsen, que ella dice, bueno, el problema es que este régimen espectacular de manipulación de las imágenes no deja lugar a otras economías imaginarias y tiende a tragarse todas las acciones en ellas, ¿no? En ese sentido, yo defiendo una pedagogía de la resistencia a algunos de estos movimientos, digo, no de la resistencia terca y obtusa que no da cuenta de dónde está, pero sí de ver cómo nos movemos y por lo menos no plegarse a este tipo de desmemoria, de trabajo, digamos, de nuevo, ¿no? de los registros amnésicos o de la promoción, ¿no? de una relación muy amnésica con muchas inscripciones de la cultura. Entonces, bueno, acá viene la pregunta del millón y es esto, si es posible otro vínculo entre imagen y memoria en este régimen visual en la cual, bueno, la escuela en muchos sentidos nada contracorriente, ¿no? Y acá espero no herir muchas susceptibilidades, pero a mí esta imagen de Zamba me inquieta mucho, ¿no? Porque también pienso desde Canal Encuentro que nosotros mismos nos tiramos un poco, nos estamos, un golpe autoinfligido, ¿no? O un gol en contra en un punto, ¿no? Este chico que su intervención cuando alguien habla mucho es me aburro, en vez de ver, bueno, ¿por qué Zamba no me ayudas a pensar cómo hacemos las cosas con otra línea? Pero la discusión no es si es divertido o es aburrido, sino qué conversación está produciendo, qué propuesta de conocimiento está haciendo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, bueno, estas pedagogías visuales de la memoria que creo que hay que trabajar, bueno, por un lado, con esta pregunta que decía Sylvie Lindeperg, bueno, solo creemos lo que podemos ver, aunque no existan imágenes del hecho. Yo creo que ahí hay que traer las imágenes ausentes, ¿no? El silencio de las imágenes, trabajar quizás más eso, ¿no? Contra la idea del todo pleno o esta tiranía de lo visible, aquella imagen que no tenemos, ¿no? Y ahí, bueno, yo trabajo con un texto que me gusta mucho de un historiador de la fotografía argentino, Luis Priamo, que se llama La foto recobrada, por ahí googleenlo y lo pueden encontrar, y él trabaja ahí, él dice, bueno, él se fue a buscar las fotos al norte de la provincia de Santa Fe y las fotos de las matanzas a los indígenas, y no encontraba, ¿no? Y finalmente encuentra un recuerdo, y el recuerdo de una foto que se quemó porque era demasiado dura la foto, ¿no? Y entonces él cuenta la foto tal como se la contaron, ¿no? Y él dice, bueno, esa foto que no existe, pero además esa foto que no existe con cómo fue quemada y ese recuerdo insoportable, pero que tenemos que recordarla porque esta es parte de nuestra memoria colectiva, ¿no? Y yo creo que lo que él cuenta es mucho más impactante, mucho más conmovedor que poner una foto que no existe, ¿no? Que inventar una recreación, al revés, contar la ausencia, ¿no? Contar lo que no existe. También en ese sentido me parece a mí que el trabajo pedagógico tiene que ser cuidadoso sobre lo que hay y lo que podría haber en el archivo. A veces no hay, pero podría haber, y encontramos archivos perdidos, archivos familiares, ¿no? Y en ese sentido, para mí, la escenificación del pasado la trabajaría con mucho cuidado, ¿no? Y en todo caso, quizás apostaría más a una teatralización. Ahí también hay un trabajo para mí muy, muy interesante que hizo el historiador Serge Brusinski, que es un historiador especializado en historia mexicana, y él trabajó con sus estudiantes, con un profesor, y el profesor con sus estudiantes, una teatralización de la conquista de América. Pero bueno, esta idea de la teatralización no promete el todo visible, y en ese sentido implica además poner el cuerpo, pensar los lenguajes, otro tipo de trabajo, ¿no? Detenerse de nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese trabajo sobre la interpretación de las imágenes, sobre la interpretación de los testimonios, ¿no? Para mí es una pista también o un hilo que hay que seguir, ¿no?
Y también este otro aspecto que ahora voy a hablar un poco más, de pensar los límites de lo lúdico y la iconoclasia, ¿no? Hasta dónde queremos ir, hasta dónde mejor detenerse un poco antes, ¿no? Y yo creo que hay que tratar de traer de nuevo, así como lo hace Brodsky o como lo hacen otros y otras, ¿no? La imagen testimonio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no sé, también para mí ha sido un puntal o alguien que me ayuda mucho para pensar en estas pedagogías de la imagen, el trabajo de Georges Didier Huberman, un historiador del arte francés. Y él dice, bueno, para saber hay que imaginarse, imaginarse quiere decir ese trabajo con la imaginación a partir de las imágenes, ¿no? Entonces él dice, bueno, el documento no es un dato y no constituye la voz inmediata del acontecimiento, el documento visual tenemos que trabajarlo, ¿no? Y en ese sentido, no sé, yo creo que la pedagogía que tenemos que tratar de trabajar, y voy hacia el final de ahí, que uno dice Ana Longoni, también tiene un texto muy interesante sobre el trabajo en esta misma línea, ¿no? De, bueno, reintroducir la historia de una imagen, detenerse en una imagen, hacerle justicia, en vez de trabajar, yo he observado clases en las que hay un PowerPoint que están ahí un montón de imágenes y son como fondo, son como imágenes de fondo. En vez de imágenes de fondo, bueno, pueden ser algunas imágenes de fondo, no digo que no, pero también diría, bueno, cada tanto hay que detenerse en alguna, hay que hacer ese trabajo. Y ahí diría también que hay que preguntarse cómo traemos lo lúdico, ¿no? Ahí hay un texto muy lindo de Jordana Blechman, en la cual ella dice, bueno, cómo trabajar con... Jordana trabajó en el programa a 30 años y trabajó en muchas de los, ahora, si no me equivoco, ella fue a hacer su doctorado en Inglaterra y ahí se quedó, pero tiene un trabajo muy, muy interesante respecto al trabajo con las imágenes en la memoria, y ella propone ahí, bueno, cómo reencontrarse con las imágenes a partir de relatos, cómo alivianarlas, y yo digo sí, pero también, unido a esto otro que venía diciendo, bueno, ojo también con pensar cómo lo lúdico se vincula o se desvincula con nuestros propuestos, nuestros objetivos pedagógicos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué quiere decir jugar con las imágenes en el marco de un régimen que la iconoclastia está ahí arriba, ¿no? Y más bien hay que pensar en otras posiciones posibles, ¿no? Y no solamente esto, la fiesta y el carnaval como las únicas formas de recordar, ¿no? Sino, bueno, más bien podemos encontrar otras imágenes ahí, podemos trabajar de otra manera. En esa línea, también para aquellos que les interese, este trabajo de Alain Bergala, que no trabaja imagen y memoria, pero trabaja una pedagogía del cine, también tiene muchas ideas muy buenas para la pedagogía de la imagen, ¿no? Con la idea, bueno, trabajar por extractos, enseñar a ver, detenerse, ponerlo en la línea con la historia de las imágenes, ¿no? Recontextualizar, contar historias, saber que también hay una transmisión que pasa en silencio, él dice, ¿no? No es que todo tiene que verbalizarse, a veces es una imagen, y también sostener el silencio y conversar sobre eso y entender qué se está sumando a esa lectura de las imágenes, ¿no? En una línea parecida, y perdón que ahí les tires muchas citas, pero a mí este también es un libro muy, muy recomendable, La política de las imágenes, y ahí hay una discusión sobre si ya hay demasiado testimonio, ¿no? ¿Qué hacer en estas imágenes del horror que se volvieron objeto de consumo también desechable, ¿no? Cómo volver a verlas. Y lo que dice ahí en un texto corto, dice Rancière, dice, no es que hayamos visto demasiado, sino que vemos demasiados cuerpos sin nombre, demasiados cuerpos que no nos devuelven la mirada que les dirigimos, de los que se nos habla sin que se les ofrezca la posibilidad de hablarnos, ¿no? Por ahí esta idea de, bueno, ofrecerles a las imágenes y a los relatos que queremos contar a través de las imágenes la posibilidad de hablarnos, ¿no? Dotar de historia a los ojos, ¿no? Y en esa idea me gusta mucho, ¿no? Y construir un espacio, dice, donde poder hacer un tejido inédito de palabras dispuestas como un poema. Entonces podemos ver ahí, no es que no hay una idea cultural de la imagen, ¿no? O en todo caso es una idea de cierta reverencia, de cierto respeto, de cierta justicia más que respeto, ¿no? Con la imagen, y de cierta poética de la imagen, ¿no? Para que la imagen retenga nuestra atención por más tiempo. Y él trabaja con este ejemplo, que es precisamente digamos, el libro está dedicado a la obra de este artista visual chileno, Alfredo Haar, y esta imagen, que es una imagen que también habíamos usado en uno de los seminarios de Educar la Mirada en el
8, si no me equivoco. Es una imagen que él saca, Alfredo Ojar empezó como fotógrafo, como reportero gráfico, ¿no? Como periodista gráfico, sacando fotos, y él cuenta que él fue a sacar fotos cuando fue la matanza en Ruanda en 1994 y sacó muchísimas fotos y después volvió a su casa y no sabía qué hacer, porque tenía la pregunta de, bueno, ¿cómo hacer que estas imágenes sean visibles, sean legibles de otra manera, ¿no? Poner otra imagen del horror en África, de la matanza en África, ¿no? Es deshumanizar, es desingularizar, ¿cómo hacer que vuelvan a ser visibles? Y entonces él hace instalaciones, y una de las instalaciones es esta, que se llama El silencio en Nduwayesu, y él cuenta la historia. Él hace 1 millón, porque fueron 1 millón de muertos en esa matanza, 1 millón de reproducciones, ¿no? Y las pone como en un océano de imágenes, y destaca uno, y ahí saca la foto, que es la foto de estos ojos de este niño, que dice que fue el único. Él llega a un campo de refugiados, y el niño es el único que le devuelve la mirada. Todos los chicos están con tal nivel de trauma, encima de dolor, de violencia, etcétera, que no podían hablar y no podían mirar, ¿no? Bueno, y este niño levanta la mirada y lo mira, y él saca la foto. Bueno, entonces dice, estos ojos, ¿no? De alguna manera esta idea de, bueno, a ver si la historia de esos ojos, y esos ojos que nos devuelvan la mirada y que nos digan otra cosa, y no es simplemente otra matanza en África, otra matanza en América Latina, otro genocidio, sino es singularizar, es detenerse, es hacerle justicia, ¿no? Y para ir cerrando, y también siguiendo con para mí estas ideas pedagógicas de muchos autores que nos sirven para trabajar en este contexto en la que trabajamos con tantas tensiones, tantas precarizaciones, tantas cosas en contra, es por ahí apoyarnos en ciertas ideas, principios, ¿no? Claves de trabajo. Y a mí me gusta mucho en este libro de Rancière, que se llama El espectador emancipado, él discute, vuelve a la idea de lo activo y lo pasivo, él discute la idea de que la pasividad o el espectador es pasivo, ¿no? Él dice al revés, bueno, ¿por qué pensamos que alguien que mira una imagen es pasivo, ¿no? Ser espectador no es una manera de aprender, ¿no? Y en realidad el aprendizaje, dicen los constructivistas, bueno, si es aprendizaje siempre es activo, siempre hay una actividad intelectual que está sucediendo, una actividad intelectual, una movilización ética, ¿no? Hasta lo sentimos en las tripas, en las vísceras, nos pasan cosas, nos conmovemos, nos enojamos. Bueno, esas son maneras de aprender, ¿no? Y además de decir esto, de valorizar, valorar ese momento de detenerse, de enseñar una sensibilidad, de enseñar a conmoverse, esto no se garantiza, no es fácil, y hay que pensar cómo se hace en cada contexto. Esto para mí también hay una estrategia que tiene que ser muy situada dependiendo de las condiciones que tenemos, pero tiene que ser algún horizonte, un norte, ¿no? Al que queremos trabajar. Y también él dice, bueno, esto de poder aprender, dice, no para ocupar la posición del docto, del que sabe, sino para practicar mejor el arte de traducir, poner su experiencia en palabra y sus palabras a prueba, ¿no? Estas dos ideas de, bueno, traduzco a mis palabras y también comparto mis palabras y las converso con los demás y las pongo a prueba y sigo aprendiendo y sigo conversando y sigo organizando formas de saber y de aprendizaje colectivas, ¿no? Y plantea esta idea de la aventura intelectual, ¿no? Dice, bueno, el aprendizaje como una aventura intelectual. Yo creo que también en la escuela esta es una clave. Yo no me quiero ir por este lado de lo lúdico de TikTok, ¿no? Y de esto de lo chistoso o lo gracioso definido por YouTube o por TikTok. Pero sí creo que el desafío que nos traen es el desafío de algo que no está tan prescripto, de algo que propone una cierta aventura, aunque esa aventura, la verdad que yo creo que es bastante corta porque está muy formulada y prescrita desde algoritmos. Pero Rancière dice, bueno, ¿no? ¿Cómo hacer que el aprendizaje tenga aventura intelectual, ¿no? Y él dice, bueno, en la lógica de la emancipación siempre existe entre el maestro ignorante y el aprendiz emancipado una tercera cosa. Él dice un libro o cualquier otra pieza de escritura, uno podría decir ahí una imagen, ¿por qué no? ¿No? Extraña tanto a uno como al otro, a la que ambos pueden pueden referirse para verificar en común lo que el alumno ha visto, lo que dice y lo que piensa de ello, ¿no? Esta idea, bueno, de también ese momento en el cual el trabajo de la interpretación, o bueno, qué estás viendo y cómo ves, y no qué es lo primero que se me ocurre, sino también con ese trabajo a partir de ponerlo en relación con otros textos, con otros saberes, con otras opiniones. Ese es el trabajo que hacemos
en el aula, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí la pregunta que él formula es, bueno, y la pregunta que yo le formularía también a Rancière, ¿las imágenes pueden operar como objetos de cultura? Yo creo que sí, ¿no? Y son imágenes, las imágenes son importantes en la transmisión intergeneracional, en la producción de conocimientos, pero también esta idea de una distancia, un estudio, una comparación, ¿no? Vuelvo a la imagen, a la idea anterior, al final, en el que él decía, bueno, observa, selecciona, compara, interpreta, ¿no? Me parece que esas también son pistas pedagógicas respecto a cómo trabajar con las imágenes en este sentido de construir una distancia crítica, y no es lo primero que se me ocurre o me gusta, no me gusta, ¿no? Y etcétera, ¿no? La inmediatez emocional. Y quiero poner dos ejemplos que a mí me gustaron. Este es un libro que me compartieron el fin de semana, que me gustó mucho, que es un trabajo que hizo una escuela técnica en la ciudad de Buenos Aires en la pandemia. Está disponible, pueden buscarlo, se llama así, Imágenes de una mutación. Y bueno, es un registro visual de lo que pasó en la pandemia, hecho por los profesores y por los estudiantes y con investigadores, y me pareció un trabajo con las imágenes muy productivo, muy rico, que no es en la línea de nuevo, ¿no? La estandarización, la parodia, la burla, sino que tiene una ética, tiene una política muy interesante respecto a lo que hizo la escuela y lo que hace la escuela, ¿no? Y me gustó mucho, empiezan con esta frase de María Teresa Andrueto, dice: siempre habrá aquel que mientras el mundo se cae está pensando en su casa, y también aquel que mientras el mundo se cae mientras su casa se cae a pedazos está pensando en el mundo, ¿no? Y para mí la escuela es, mientras la casa se cae a pedazos, estamos pensando en el mundo, y hay que sostener ese pensar en el mundo y hay que sostener el mundo, ¿no? Y de nuevo ahí vuelvo a lo que decía Adolfo, de salirse del yo, ¿no? Y aunque el dolor individual sea muy grande, creo que hay que ponerlo en la clave de estamos pensando un mundo y estamos pensando en una conversación intergeneracional que nos precede y que nos sucederá, ¿no? Y me quedo con esta última imagen también, para mí un trabajo hermoso que hace otro periodista y artista visual, Sebastián Acher. Pueden ver ahí en la revista Anfibia, publicó una nota muy linda sobre el trabajo que están haciendo, que pasa por bordar las imágenes, ¿no? A mí me parece que esta vuelta que le encuentra a Sebastián Acher, bueno, el genocidio de los mapuche, ¿no? Y bueno, y esta idea de volver a abordar una imagen, ¿no? Y ese bordar como ese momento de detenerse, de apropiarse, de acercarse, de un cuerpo que no es una performance espectáculo, ¿no? Sino es me doy el tiempo de conexión íntima con la imagen, ¿no? Me parece a mí que algo de esto, no sé, Sebastián Acher le encuentra esta vuelta, habrá que encontrarle cada una y cada uno las que podamos, pero me parece que ahí también hay una idea muy interesante para pensarla desde la escuela, ¿no? Cómo podemos, algo de eso que trae el bordado, ¿no? Algo de eso que trae el detenerse, el mirar, el ramar la historia, el que nos vuelva a mirar, ¿no? Esa intimidad frente a estos desafíos de la digitalidad, de tanta banalización, de tanto efímero, de tanto exceso, ¿no? De tanto desechable. Bueno, para mí el trabajo pedagógico tiene que ir en la dirección contraria, me animo a decir. Bueno, y con esto termino, y me gustaría mucho, nada, si tenemos tiempo y ganas de conversar un poco, y bueno, también cuáles son los desafíos, las tensiones que ustedes encuentran, y pensarlo colectivamente, ¿no? Creo que son desafíos muy, muy grandes, pero que hay que abordarlos también desde los colectivos docentes, político-pedagógicos que queremos trabajar estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Demoré porque estaba buscando desmutearme. Muchas gracias. Tenemos un tiempo acotado, pero quisiera, fui siguiendo el chat y quisiera retomar algunas cuestiones de tu presentación, de tu conferencia, bueno, que he buscado enhebrar en relación a algunas de las preguntas o comentarios que aparecen en el chat, que